En las tierras de Celaya, donde el polvo se pega a la piel y el sol raja la tierra como piel vieja, vivía una mujer llamada Dominga Esquivel. No era de esas señoras elegantes del pueblo, era de campo, de manos ásperas y espalda encorvada de tanto cargar costales. Tenía 32 años, pero parecía de 50. La vida en el rancho de su marido la había molido como maíz en metate. Argimiro Hurtado era su hombre. Así le decían en el pueblo, su hombre, como si ella fuera una yegua con dueño. Argimiro era alto, fornido, de esos que cuando entraban a la cantina todos bajaban la voz. Tenía fama de trabajador, de cristiano que iba a misa los domingos con su sombrero bajo el brazo. Pero lo que nadie veía era lo que pasaba cuando cerraba la puerta de su casa. La primera vez que Argimiro le pegó fue porque la sopa estaba fría. La segunda porque no había lavado bien su camisa. Para la 10ª vez, Dominga ya había dejado de llevar la cuenta. Solo sabía que cada noche, cuando escuchaba el trote de su caballo regresando del campo, el estómago se le hacía un nudo. ¿Has sentido alguna vez ese miedo? Ese que te hace chiquita aunque seas grande. Ese que te aprieta la garganta hasta que ni respirar puedes. Así vivía Dominga, en su propia casa, con el hombre que juró ante Dios cuidarla. Una tarde de julio, después de que Argimiro la dejara tirada en el piso del cuarto con el labio partido y un ojo que ya no le abría bien, Dominga se arrastró hasta el pozo, se mojó la cara con agua helada y vio su reflejo roto en el cubo de madera. Ya ni se reconocía. Ahí, sentada en el borde de ese pozo, con el sabor a sangre en la boca y las costillas adoloridas, Dominga tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión que la Iglesia después llamaría pacto diabólico, pero que para ella fue simple: sobrevivir. En el pueblo había rumores sobre 2 mujeres que vivían en un jacal cerca del río. Las hermanas Lomelí. Nadie sabía bien a bien de dónde habían salido ni cuántos años tenían. Algunos decían que eran curanderas, otros decían otras cosas, cosas que la gente buena no repetía en público. Dominga nunca había ido con ellas. Era temerosa de Dios, iba a confesarse cada mes, rezaba el rosario. Pero esa noche, mientras Argimiro roncaba en la cama después de haberla usado como costal de entrenamiento, ella sintió algo. No era miedo, era rabia, una rabia vieja, guardada, que ya no cabía en su pecho. Al día siguiente, en cuanto Argimiro se fue a trabajar la tierra, Dominga se envolvió una sabanita y caminó los 3 kilómetros hasta el jacal de las Lomelí. El camino era de tierra, bordeado de matapalos y sauces retorcidos. Mientras caminaba, se preguntaba si no estaría perdiendo la cabeza. Pero cada paso dolía menos que la idea de regresar a esa casa. El jacal estaba medio escondido entre sauces llorones. No había puerta, solo un trapo colorado colgando en el marco. Dominga se paró afuera, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Pasa, criatura, te estamos esperando». La voz venía de adentro. No era ronca ni dulce, era normal. Eso la asustó más. Dominga apartó el trapo y entró. Adentro olía a hierbas secas y humo de ocote. Había 2 mujeres sentadas en petates. Una era joven, de unos 20 años. La otra era una viejita arrugada como pasa. «Siéntate, hija», dijo la viejita señalando un banquito de madera. «Ya sabemos por qué vienes. Ese hombre tuyo te tiene marcada». Dominga se quedó asombrada. ¿Cómo sabían? Nunca había hablado con nadie de lo que pasaba en su casa. El orgullo no se lo permitía. Pero ahí estaban esas 2 mujeres, mirándola como si pudieran leerle los moretones que escondía bajo la ropa. «No puedo más», fue todo lo que pudo decir antes de que se le quebrara la voz. «Me va a matar. Un día de estos me va a matar, y nadie va a hacer nada porque es mi marido, y la ley está de su lado». La mujer joven se acercó y le puso una mano en el hombro. Su mano estaba fría, pero el gesto era amable. «Hay formas de defenderse, Dominga.
Formas que el cura no te va a enseñar, ni el alcalde va a aprobar. ¿Qué tipo de formas?, preguntó Dominga, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ya sabía que estaba cruzando una línea de la que tal vez no habría regreso. La viejita se levantó con dificultad y fue hasta un rincón oscuro del jacal. Revolvió entre unos trapos y sacó algo envuelto en tela negra. Lo puso frente a Dominga en el suelo. Si de verdad quieres que ese hombre te deje en paz, vas a tener que pedirle ayuda a alguien que no le tiene miedo a los hombres ni a sus puños. Dominga miró el bulto de tela negra. Sus manos temblaban. ¿Al diablo? La viejita sonrió con sus dientes chuecos. El diablo es una palabra que usa la Iglesia para asustarte, criatura. Pero hay fuerzas antiguas en este mundo. Fuerzas que existían antes de que llegaran los curas con sus sotanas. Y esas fuerzas... Bueno, esas fuerzas protegen a los que nadie más protege. ¿Tú qué harías en el lugar de Dominga? ¿Seguirías aguantando los golpes esperando que Dios te salvara? ¿O aceptarías ayuda de quien sea que te la ofreciera? Déjamelo en los comentarios porque esto apenas está empezando. La mujer joven desenvolvió la tela. Adentro no había nada espantoso. Solo tierra negra, un puño de plumas de zopilote y un papel doblado con algo escrito que Dominga no pudo leer. Esta noche vas a ir al cruce de caminos que está pasando el cerro. El que está junto al árbol grande que partió el rayo. Llevas esto contigo, y cuando des las 12 campanadas de la iglesia, lo pones en el suelo y dices estas palabras. La viejita le susurró algo al oído. Palabras que Dominga nunca había escuchado. Palabras que no sonaban a español ni a náhuatl, ni a nada que ella conociera. Palabras que sentía pesadas en la lengua. ¿Y después qué pasa?, preguntó Dominga. Después vas a recibir una visita, y esa visita te va a hacer una pregunta. Lo que respondas... Bueno, eso ya depende de ti. Dominga salió de ese jacal con el envoltorio de tela negra escondido entre su ropa. El sol ya estaba bajando y las sombras se hacían largas. Mientras caminaba de regreso a su rancho, se preguntó si no se habría vuelto loca, pero cuando llegó y vio a Argimiro sentado en el patio limpiando su cuchilla de monte, con esa mirada que ya conocía tan bien, supo que loca o no, esa noche iría al cruce de caminos. Porque vivir con miedo todos los días era peor que cualquier cosa que pudiera pasar en la oscuridad. Esa noche Dominga apenas probó la cena. Argimiro comió en silencio, masticando como chancho como siempre hacía cuando estaba de malas. Ella lo observaba de reojo, estudiando sus movimientos como quien estudia a un animal peligroso. Cuando terminó, él se pegó un eructo como vaca vieja, se limpió la boca con el dorso de la mano, y se fue a dormir sin decirle una palabra. Dominga esperó. Esperó a que los ronquidos de Argimiro retumbaran por toda la casa. Esperó a que el pueblo se quedara en silencio. Y cuando el reloj de la iglesia empezó a marcar las 11, se levantó con cuidado, se lió la sabanita y salió descalza para no hacer ruido. La noche estaba rara. No había estrellas aunque el cielo estaba despejado. La luna era apenas una uña delgada que no alumbraba nada. Dominga caminó por el sendero que conocía de memoria, pero esa noche todo se veía diferente. Los matapalos parecían más grandes. Los sauces crujían aunque no había viento. El cruce de caminos estaba a media hora caminando. Ese lugar donde se juntaban 3 veredas polvorientas y en medio había un sabino viejo, partido por un rayo hacía quién sabe cuántos años. De día era un lugar normal. De noche era otra cosa. Cuando Dominga llegó, el reloj de la iglesia empezó a dar las 12 campanadas. 1, 2, 3. El sonido venía de lejos, pero se escuchaba claro en el silencio. Dominga se arrodilló en el centro del cruce, donde las 3 veredas se encontraban, y puso el envoltorio de tela negra en el suelo. 8, 9, 10. Desenvolvió la tela. La tierra negra,
las plumas de zopilote, el papel doblado, todo estaba ahí. Recordó las palabras que la viejita le había dicho, y aunque le daba vergüenza decirlas en voz alta, las dijo. 11, 12. Y entonces todo se quedó quieto. Tan quieto que Dominga podía escuchar su propia respiración. Tan quieto que cuando algo se movió entre los arbustos, el sonido fue como un trueno. De entre las sombras salió una mujer. No era lo que Dominga esperaba. No era un demonio con cuernos y cola. No era un monstruo. Era una mujer. Alta, sí, más alta que cualquier mujer que Dominga hubiera visto. Vestía un traje como de señora elegante del pueblo, pero todo negro. Su pelo era largo, muy negro, y lo traía suelto. Pero lo que más le llamó la atención a Dominga fueron sus ojos. Eran normales, cafés. ¿Tú eres la que llamó?, preguntó la mujer. Su voz era suave, educada, como de maestra de escuela. Dominga no podía hablar, solo asintió con la cabeza. La mujer se acercó despacio, mirando el envoltorio en el suelo. Ah, veo que las hermanas Lomelí te mandaron. Esas viejitas sí saben cómo hacer las cosas. Se agachó frente a Dominga, tan cerca que podía verle las pestañas. Dime, criatura, ¿por qué me llamaste? Dominga tragó saliva. Mi marido me pega. Y yo solo quiero que pare, que me deje en paz. ¿Quieres que lo mate? No, gritó Dominga, asustada de su propia respuesta. No quiero ser viuda, solo quiero que le tenga miedo a lastimarme, que sienta lo que yo siento cuando lo veo llegar. Miedo. Quieres darle miedo. Eso está bien. El miedo es justo. El miedo enseña. Puedo hacer eso. Puedo hacer que ese hombre te tenga tanto miedo que no se atreva ni a mirarte feo. Pero todo tiene su precio, Dominga, y mi precio no es lo que crees. ¿Qué quiere?, preguntó Dominga, preparándose para lo peor. Sabía de las historias. Almas, primogénitos, años de vida. No quiero tu alma, criatura. ¿Para qué la querría? Las almas son aburridas. Lo que yo quiero es simple. Cuando todo esto termine, cuando ese hombre tuyo esté domesticado y tú puedas vivir en paz, vas a contarle a una mujer lo que hiciste. Solo a una que esté pasando por lo mismo que tú. Le vas a decir que hay otra forma. ¿Puedes hacer eso? ¿Eso es todo? Eso es todo. Una mujer, un testimonio. Pasas la palabra. ¿Trato hecho? Trato hecho, dijo Dominga. Regresa a tu casa. Cuando llegues va a estar todo como lo dejaste. Pero mañana, cuando Argimiro despierte, las cosas van a ser diferentes. Muy diferentes. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y Dominga, cuando él empiece a tener miedo, no te ablandes. Los hombres como él solo entienden el poder. Si le muestras debilidad, todo habrá sido en vano. Y sin decir más, la mujer caminó hacia la oscuridad y desapareció entre los arbustos. Dominga se quedó sola en el cruce de caminos, con el corazón latiéndole rápido y las manos todavía temblando. Recogió la tela negra, guardó todo como estaba y empezó a caminar de regreso. El camino que había sido aterrador a la ida, ahora se sentía diferente, como si algo la acompañara, como si ya no estuviera sola. Cuando llegó a su casa, Argimiro seguía roncando. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Dominga se acostó en su petate del suelo, donde siempre dormía desde que Argimiro le prohibió subirse a la cama hasta que aprendiera a portarse bien. Y cerró los ojos, pero no durmió. Se quedó despierta esperando el amanecer, preguntándose qué iba a pasar, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida, o si finalmente había hecho algo bien. ¿Crees que Dominga hizo lo correcto? ¿O crees que hay cosas peores que los golpes? Déjamelo en los comentarios porque lo que viene a continuación es algo que ni la Inquisición pudo explicar. El gallo cantó. La luz empezó a colarse por las rendijas de la casa. Argimiro se despertó con su habitual mal humor
carraspeando y escupiendo. Dominga se levantó rápido, como siempre hacía, para tenerle listo el café antes de que empezara a gritarle. Puso el agua a calentar, sacó las tortillas del comal de la noche anterior, puso todo en la mesa. Argimiro se sentó pesadamente en su silla y agarró su taza. Dominga esperaba el primer reclamo de la mañana, que si el café estaba aguado, que si las tortillas estaban frías, cualquier cosa que justificara un manotazo. Pero Argimiro no dijo nada. Se quedó mirando el café sin tomarlo. Dominga notó que su mano temblaba un poco cuando levantó la taza. Lo vio tomar un sorbo, hacer una mueca y dejar la taza en la mesa con cuidado. Demasiado cuidado. ¿Está bien el café?, preguntó Dominga, extrañada. Argimiro la miró, y en ese momento Dominga vio algo en sus ojos. Era miedo. Argimiro se levantó de la mesa, murmurando que tenía que ir a revisar las vacas, y salió de la casa casi corriendo. Dominga se quedó ahí parada, con el trapo de cocina en las manos, sin entender bien qué acababa de pasar. Pero esa era apenas la primera señal de algo mucho más grande. Los siguientes días fueron los más extraños en la vida de Dominga. Argimiro había cambiado. No era un cambio gradual. Era como si de la noche a la mañana se hubiera convertido en otra persona. El que antes entraba a la casa gritando ahora llegaba en silencio. El que antes le aventaba los platos si la comida no le gustaba, ahora comía lo que le pusieran sin decir ni pío. Argimiro se volvió esquivo. Si Dominga entraba a un cuarto, él salía. Si ella se acercaba, él se alejaba. Y cuando tenían que estar en el mismo espacio, Dominga notaba que a Argimiro le sudaban las manos y se le movía un músculo en la quijada, como si estuviera apretando los dientes. Al principio Dominga no entendía qué estaba pasando. ¿Qué había hecho esa mujer del cruce de caminos? ¿Qué veía Argimiro cuando la miraba? La respuesta llegó una semana después, cuando Argimiro llegó borracho a la casa. Dominga sintió el nudo conocido en el estómago cuando escuchó sus pasos tambaleantes. Aquí venía. Borracho era cuando peor se ponía. Se preparó para lo peor. Argimiro entró tambaleando, con los ojos rojos y el aliento apestando a aguardiente. Se recargó en el marco de la puerta y la señaló con un dedo. Tú le hiciste algo. Bruja. Eres una bruja. Dominga sintió que el corazón se le iba a salir. No sé de qué hablas. Mentirosa, gritó Argimiro, pero no se acercó. Se quedó ahí, pegado a la pared, con los ojos desorbitados. Te veo y no eres tú. Veo otra cosa. Algo que me mira. Algo que me está esperando. Argimiro, estás borracho. Vete a dormir. No me hables. Argimiro se tapó los oídos como niño chiquito. Salió corriendo de la casa y se fue a dormir al establo con las vacas. Dominga se quedó ahí parada, con las manos temblando. Ahora entendía. Argimiro la veía, pero no veía solo a Dominga. Veía algo más, algo que lo aterraba. Y lo más extraño de todo era que Dominga no sentía pena por él. Sentía alivio. En el pueblo la gente empezó a notar el cambio. Don Dionisio, el vecino que tenía el rancho de al lado, comentó en la cantina que Argimiro andaba muy raro últimamente, que se la pasaba nervioso, que hablaba solo, que ya no tenía el mismo carácter de antes. Ese Argimiro está como espantado, dijo don Dionisio. El otro día lo vi en el campo y parecía que le había salido el diablo. Otros hombres se rieron, pero uno de ellos, el más viejo, un tal Cesario, que ya tenía como 80 años, no se rió. Yo sé qué le pasa a Argimiro, dijo Cesario, y no es cosa de risa. Ese hombre le pegaba a su mujer. Todo el pueblo lo sabía, y ahora la mujer se defendió, a su manera. ¿Qué manera?, preguntó don Dionisio. Cesario se tomó su tequila de un trago. La manera de las mujeres que ya no tienen a dónde más ir. La manera vieja, la que usaban nuestras abuelas cuando los hombres se pasaban de la raya. El silencio cayó en la cantina. Todos sabían de qué hablaba Cesario.
pero nadie quería decirlo. Mientras tanto, en la casa, la vida de Dominga había cambiado por completo. Ya no vivía con miedo. Podía moverse por su propia casa sin calcular cada paso. Podía cocinar sin tener que probar la comida 3 veces antes de servirla. Podía dormir sin un ojo abierto esperando que Argimiro llegara en la noche. Pero había algo más, algo que Dominga no esperaba. Empezó a soñar con la mujer del cruce de caminos. No eran pesadillas, eran conversaciones. Los hombres como tu marido necesitan creer que son más grandes de lo que son, le decía la mujer en esos sueños. Y las mujeres como tú han aprendido a hacerse chiquitas para que ellos se sientan importantes. Pero ya no tienes que ser chiquita, Dominga. Ya nunca más. Dominga despertaba de esos sueños sintiéndose diferente, más fuerte, como si algo dentro de ella que había estado dormido toda su vida finalmente estuviera despertando. Un mes después del encuentro en el cruce, el cura apareció en la casa de Dominga. Venía acompañado de 2 hombres que ella no conocía. Traían papeles. Dominga Esquivel, dijo el padre Cristóbal con voz seria. Se te acusa de brujería y trato con el demonio. Tu marido Argimiro Hurtado ha presentado denuncia ante el Santo Oficio. Tienes que venir con nosotros. Dominga podría haberse asustado. Podría haber llorado, haber suplicado. Un mes antes lo habría hecho. Pero ese día, Dominga se quedó ahí parada, mirando al cura a los ojos sin pestañear. ¿Argimiro presentó la denuncia?, preguntó con voz tranquila. Así es. Dice que has hecho un pacto diabólico para atormentarlo. Dominga casi se ríe. Interesante. ¿Y dónde está Argimiro ahora para acusarme a la cara? El padre Cristóbal se removió incómodo. Está en la casa de su hermano. Dice que no puede estar cerca de ti. Claro que no puede, dijo Dominga, porque ahora me tiene miedo. Por primera vez en su vida ese hombre sabe lo que es tener miedo, y no le gusta. ¿Admites entonces que usaste artes oscuras? Dominga se quedó callada un momento. Sabía que cualquier cosa que dijera podía usarse en su contra, pero también sabía que ya había cruzado un punto de no retorno. Así que dijo la verdad. Admito que busqué ayuda donde pude encontrarla. La iglesia no me ayudó cuando le rogué al padre Antonio que hablara con Argimiro. La ley no me ayudó cuando fui con el alcalde a mostrarle mis moretones. Nadie me ayudó. Entonces, sí, busqué ayuda en otro lado, y funcionó. El padre Cristóbal la miró con una mezcla de pena y horror. Dominga, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto es confesión de herejía. Es confesión de sobrevivencia, padre. Los 2 hombres que acompañaban al cura se acercaron. Uno de ellos sacó unas cuerdas. Tenemos que llevarla, padre. Dominga extendió las manos sin resistirse. Mientras le ataban las muñecas, miró al padre Cristóbal y le preguntó: «Padre, ¿usted cree en el diablo?» «Por supuesto que sí, hija». «¿Y cree que el diablo es malo?» «Es la encarnación del mal». Dominga sonrió, una sonrisa triste. «Entonces explíqueme esto, padre. El diablo me dio en un día lo que Dios no me dio en 10 años de rezos. Me dio paz, me dio seguridad, me dejó dormir sin miedo. Así que dígame usted, ¿quién es realmente el malo aquí?» El padre Cristóbal no supo qué responder. Se dio la vuelta y salió de la casa. Los hombres llevaron a Dominga afuera, donde había una carreta esperando. El pueblo entero estaba ahí mirando, algunos con pena, otros con morbo, otros con algo que parecía admiración. Entre la multitud, Dominga vio a 3 mujeres. Las reconoció. Una era la esposa del herrero, que siempre traía mangas largas aunque hiciera calor. Otra era la viuda de don Pascual, que según los rumores el marido la había dejado medio muerta antes de morirse él. La tercera era una muchacha joven, recién casada, que ya traía ese miedo en los ojos que Dominga conocía tan bien. Dominga les sostuvo la mirada, y aunque no dijo nada en voz alta,
Todas entendieron el mensaje. Hay otra manera. No tienen que aguantar. Hay otra manera. Mientras la carreta arrancaba rumbo a la ciudad donde la juzgarían, Dominga miró hacia atrás una última vez. Argimiro estaba ahí, escondido detrás de su hermano, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Y Dominga supo que, pasara lo que pasara, ya había ganado. El juicio de Dominga Esquivel duró 3 meses. Los registros están guardados en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, bajo el código AGN Inquisición, volumen 437, expediente 12. Cualquiera puede ir a leerlos. Y lo que dicen esos papeles amarillentos es más perturbador que cualquier cuento de terror. Dominga no negó nada. Cuando el inquisidor le preguntó si había buscado ayuda de fuerzas oscuras, ella dijo que sí. Cuando le preguntaron si había hecho un pacto, ella describió exactamente lo que pasó en el cruce de caminos. Cuando le preguntaron si se arrepentía, ella dijo que no. «¿Cómo te atreves a no arrepentirte de un pacto con el demonio?», le gritó el inquisidor, un hombre gordo llamado don Mateo de Argüelles que se ponía colorado cuando se enojaba. Dominga, que llevaba 3 días sin comer porque en la cárcel apenas les daban agua y pan duro, lo miró cansada. «Porque ese pacto me salvó la vida. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría». El escribano que tomaba nota dejó de escribir. Nunca había escuchado a nadie hablar así en un juicio inquisitorial. La gente usualmente lloraba, suplicaba, se retractaba. Dominga hacía todo lo contrario. «Explícate», ordenó el inquisidor, y Dominga lo hizo. Les contó todo: los años de golpes, las noches de miedo, las veces que había ido con el cura, con el alcalde, con los vecinos pidiendo ayuda, y todos le habían dicho lo mismo. «Aguanta, mujer, es tu cruz, es tu marido. Dios te manda esa prueba». «Dios», dijo Dominga con voz firme, «no me mandó esa prueba. Argimiro me mandó esa prueba, y cuando ya no pude más, alguien más me ayudó. Llámelo diablo, llámelo lo que quiera, para mí fue salvación». Hubo murmullos en la sala. El inquisidor golpeó la mesa. «Silencio. Dominga Esquivel, lo que describes es herejía clara. Estás diciendo que el demonio es benévolo». «No estoy diciendo que sea benévolo», respondió Dominga. «Estoy diciendo que me ayudó cuando nadie más lo hizo. ¿Eso no dice algo sobre todos ustedes?» El juicio duró semanas. Llamaron a testigos. Argimiro declaró llorando, diciendo que su mujer lo había embrujado, que veía cosas horribles cuando la miraba, que ya no podía dormir por las pesadillas. Las hermanas Lomelí fueron arrestadas también y torturadas, hasta que confesaron haber enseñado artes oscuras a varias mujeres del pueblo. Pero aquí viene lo interesante, lo que la iglesia no esperaba. Empezaron a aparecer más mujeres, primero 1, luego 2, luego 5, todas diciendo lo mismo, que sus maridos las golpeaban, que habían buscado ayuda en la iglesia y no se las dieron, que habían hecho lo mismo que Dominga. El caso se salió de control. Ya no era solo Dominga, era un movimiento, algo que la Inquisición no sabía cómo manejar. ¿Cómo procesabas a 20, 30 mujeres todas diciendo lo mismo? ¿Cómo las quemabas a todas sin que el pueblo se levantara? Porque había algo más. Los hombres del pueblo, los que no le pegaban a sus mujeres, empezaron a decir cosas, empezaron a cuestionar. Si Argimiro le pegaba a Dominga, ¿entonces no era él el que estaba mal? ¿No era él el que merecía castigo? Don Cesario, el viejito de la cantina, fue el primero en decirlo en público. Se paró en plena plaza y gritó: «Si mi hija me dice que su marido le pega y yo no hago nada, entonces yo también soy culpable. Y si la iglesia no hace nada, entonces la iglesia también es culpable». Lo arrestaron, por supuesto, pero el mensaje ya había salido. La semilla estaba plantada. Al final, la Inquisición tomó una decisión. No podían quemar a Dominga sin quemar a todas las demás, y no podían quemar a todas sin causar un problema mayor. Así que hicieron algo más cruel.
La condenaron a cadena perpetua en un convento. La encerraron en el convento de Santa Clara en Querento de Santa Clara en Querétaro, donde pasaría el resto de sus días rezando por su alma y la de todas las mujeres que había condenado, con su ejemplo. Dominga tenía 32 años cuando entró a ese convento. Viviría hasta los 61. 29 años encerrada entre paredes de piedra, usando hábito de penitente, durmiendo en el suelo, comiendo pan y agua. Pero aquí está lo que la Iglesia no sabía. Dominga no estaba sola en ese convento. Había otras mujeres ahí, mujeres que también habían sido acusadas de brujería, de herejía, de haberse defendido de formas que la sociedad no aprobaba. Y Dominga cumplió su pacto. Le contó su historia a una mujer, luego a otra, luego a otra, en los confesionarios, en los pasillos oscuros, en las celdas frías. Les decía, hay otra manera, no tienen que aguantar. Los registros del convento muestran algo curioso. Durante los años que Dominga estuvo ahí, nunca hubo un solo reporte de ella causando problemas. Era obediente, callada, rezaba sus rosarios. Modelo de penitencia. Pero también muestran otra cosa. En esos mismos años, varias mujeres del convento pidieron ser liberadas, y cuando salieron, muchas de ellas no regresaron con sus familias. Desaparecieron, se fueron a otras ciudades, cambiaron sus nombres, empezaron de nuevo. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez Dominga estaba cumpliendo su parte del trato de una forma que la Inquisición nunca imaginó. Argimiro murió 7 años después del juicio. Lo encontraron en su rancho, acostado en su cama. Los doctores dijeron que fue el corazón, pero la gente del pueblo decía otra cosa. Decían que había muerto de miedo, que hasta el último día de su vida no podía dormir con las luces apagadas, que gritaba en las noches, que veía cosas que nadie más veía. En su lecho de muerte, delirado por la fiebre, gritó algo que todos los presentes escucharon. Ella está aquí, la mujer de negro está aquí, me viene a llevar. Pero Dominga seguía encerrada en el convento. No podía estar ahí. ¿O sí podía? Dominga murió en 1681. Tenía 61 años. Las monjas que la cuidaron en sus últimos días dijeron que murió en paz, con una sonrisa en los labios, y que sus últimas palabras fueron: «Cumplí mi parte». La enterraron en el cementerio del convento, en una tumba sin nombre. Solo un número: 43. Pero la historia no termina ahí, porque el expediente de Dominga Esquivel se volvió famoso entre los estudiosos de la Inquisición. No por lo que decía sobre ella, sino por lo que decía sobre la sociedad de ese tiempo, sobre cuántas mujeres vivían en situaciones así, sobre cuántas buscaban ayuda y no la encontraban, sobre cuántas tuvieron que buscar soluciones fuera de lo permitido, porque lo permitido no las protegía. Y aquí viene la parte que da más miedo. En 1971, casi 300 años después, una antropóloga llamada María Luisa Rodríguez estaba estudiando casos de violencia doméstica en comunidades rurales de Guanajuato. Entrevistó a más de 100 mujeres. 37 de ellas le contaron variaciones de la misma historia. Que cuando sus maridos las golpeaban y nadie las ayudaba, habían buscado a alguien que sí las ayudara. Que habían hecho algo para que sus maridos les tuvieran miedo, y que funcionaba. Cuando la antropóloga les preguntaba qué habían hecho exactamente, todas respondían lo mismo. No puedo decirle, pero si algún día usted necesita ayuda, pregunte por la mujer del cruce de caminos. La mujer del cruce de caminos. La misma que Dominga describió en su juicio en 1652. La misma historia, 300 años después. ¿Coincidencia? Leyenda urbana que se pasó de generación en generación, o algo más. La verdad es que nadie sabe. Lo que sí sabemos es esto: el expediente de Dominga Esquivel existe. Los testimonios de las 37 mujeres existen.
Y en algún lugar entre los documentos polvorientos y las historias susurradas hay una verdad incómoda, que cuando las instituciones no protegen a los vulnerables buscan protección en otro lado. Y a veces esa protección viene de lugares que la sociedad prefiere no mirar. La moraleja de esta historia no es que el diablo es bueno. No es que hay que hacer pactos oscuros. La moraleja es mucho más simple y mucho más dolorosa. Cuando niegas ayuda a quien la necesita, no puedes sorprenderte de dónde la buscan. Dominga Esquivel no era una bruja. Era una mujer desesperada que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y su historia, guardada en archivos que nadie lee, es un recordatorio de que detrás de cada acusación de brujería, detrás de cada pacto diabólico, había generalmente una mujer que solo quería vivir sin miedo. Existió la mujer del cruce de caminos. ¿O era solo una forma de darle nombre y cara a la fuerza interior que Dominga encontró esa noche? Eso, como muchas cosas en esta historia, depende de qué quieras creer. Lo que no es cuestión de creer es que Dominga vivió, que sufrió, que se defendió, y que por eso la castigaron. Su tumba sin nombre en el convento de Santa Clara de Querétaro sigue ahí, y cuenta la leyenda que en las noches de luna nueva se puede ver una luz que sale de esa tumba, una luz que camina hasta el cruce de caminos más cercano, y ahí espera, esperando a la próxima mujer que necesite ayuda, a la próxima que haya tocado todas las puertas y todas se le hayan cerrado, a la próxima que esté dispuesta a buscar protección donde sea que la encuentre. Porque como dijo Dominga en su juicio, cuando Dios no te escucha, alguien más lo hace. Si esta historia te erizó la piel, si te hizo pensar, si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, o si simplemente quieres que más gente conozca la verdadera historia de Dominga Esquivel, déjame un comentario. Cuéntame. ¿Crees que hizo lo correcto? ¿O crees que hay líneas que no se deben cruzar ni siquiera para salvarte? Y si conoces historias similares, compártelas, porque estas historias necesitan ser contadas. Suscríbete y dale like